mismo, que hay muchas entrevistas todos los días, en todos los momentos, por eso no hace daño. Estamos listos y estoy preparado para hablar contigo. Perfecto, suponía que, bueno, podía hacerla en inglés, pero hombre, os he visto tantas veces, mira, de hecho, es que Sí, resulta un poco raro. uy, Oh, ya sé. tengo colección firmada, son muchos años, Qué y mira, bueno. realmente no había tenido la oportunidad de poder entrevistarte y Sí, es la primera vez. sí, me hace mucha ilusión porque hay artistas que sí que he tenido suerte Gracias, gracias. de poder entrevistar, pero mira, a ti no. Y bueno, empezamos. Hola Fernando, aquí Jordi Tárrega desde Barcelona. Hola, Estoy ¿qué tal? encantadísimo de hablar contigo. Y más porque esta vez, más que un nuevo disco, es un fantástico directo que es Opus Diabolicum. Pero antes, quiero preguntarte dónde estás. ¿Estás en Lisboa? Yo no miro, gracias por la oportunidad de hablar contigo y hablar del nuevo disco en directo de Moonspell. Yo no vivo en Lisboa, yo estoy viviendo más al centro del país, porque Lisboa está ahí con mucha gente, mucho turismo también, y está en una ciudad casi imposible de se vivir. Que estoy en casa, que me voy también cambiar para un pueblo más pequeño, ¿sabes? Que viajas tanto y ves tanta gente que el sitio que habitas tiene que ser un poco más tranquilo. Por eso estoy hablando de mi casa ahora, sí. La tierra se llama Alcobaça, que dista como 100 kilómetros de Lisboa. Sí que en Barcelona, cada vez la gente de Barcelona se va también, porque pasa lo mismo, Que no realmente. hay, que no, que no hay espacio para toda la gente, ¿sabes? Vale, empecemos porque Opum Diabolicum, mira, he tenido no el tiempo para verlo todo, pero sí que he visto incluso todo el material en vídeo y la pregunta es, ¿por qué un disco orquestal en 2025? Porque realmente, eh, después de tantos años, os sigo desde el primer disco, es verdad, no ha habido nada, quizá habéis hecho alguna cosita, pero con una orquesta y así, ¿no? Sí, teníamos tenido algunas invitaciones para hacer un disco con orquesta, pero el timing no era lo perfecto, no estaba en nuestros planos también hacer un disco así con una orquesta tan grande y que tanto trabajo iría a traer a Moonspell. Pero lo que se pasó es que arreglamos la oportunidad de primero tocar en Meu Arena, que es la mayor arena de Lisboa y de Portugal. Y yo he recibido una llamada telefónica de un promotor muy grande aquí en Portugal y me preguntó así, ¿sabes? En rodeos, si yo quería tocar con Moonspell en Meu Arena. Meu Arena es la arena donde tocan todos los grandes, como Iron Maiden, Dream Theater, Slipknot, todo eso. Y claro, que cuando recibí la llamada, fiqué así un poco, ¿sabes? No decía con miedo, pero pensando lo que hacer. Y durante la pandemia, yo tenía hablado con un maestro Vasco Pires de Azevedo, que fue el maestro de Sinfonieta de Lisboa, y nos teníamos pido más o menos un acuerdo de hacer algo cuando los tiempos se volviesen mejor, cuando no hubiese confinamiento, las máscaras, todo eso, sabes que está ahí felizmente en el pasado. Y sabes, Adeni 1+1 y dice, vamos a hacer un concierto con orquesta. Fue un poco, ¿sabes? Espontáneo, fue un poco también sin planear, pero las mejores cosas que nos acontecen en la vida de Moonspell no es una banda que tiene un plano muy definido. Vamos aprovechando las oportunidades. Y así se sucedió. Primero, teníamos que tener un show que fuese largo el suficiente para vender las boletas, para encabezar como cabezas de cartel una sala tan grande y tan, ¿sabes?, con tanta reputación.
aquí en Portugal y después fuimos a la música y, ¿sabes? En buena lo hicimos porque se resultó muy bien, pero todas las ideas se siguieron después de esta invitación para tocarnos a la arena en Lisboa. Vale. Dime, ¿cuánta gente viene de público y cuánta gente sobre el escenario? Um, de público había como unas 8.000 personas, que es lo mayor público que Municipal ha tenido como cabezas del cartel. La capacidad total de la arena son 18.000, pero muy raramente está en su capacidad. Y la arena quería hacer y queria dar a oportunidade também para outras bandas se apresentarem ali. E nós começamos com uma arena mais chiquita para 5.000 pessoas, pero después se fueron agotando las entradas y nos fuimos creciendo con la sala y en total fueron 8.000 personas en 24 de octubre de 2024 para ver a Municipal con una orquesta. En palco éramos como uns 50, 51, que es la mi edad ahora. 45 músicos de orquesta, un maestro y los 5 Municipal. No está nada mal, ¿eh? 8.000 personas para ver Moonspell es muy grande. Vale. Hay muchos discos orquestales dentro del mundo del heavy metal y estoy seguro, segurísimo, de que os fijaríais por alguno para llevar a cabo esta locura. Es decir, hay el de Metallica, pero Metallica es como Metallica por su lado, Michael Kamen y los otros por su lado. Hay el de Rage, que también está muy, muy Sí, con bien, Lengua Muertes, sí. porque cambian las canciones, hay un trabajo allí compositivo tremendo. Kiss, Scorpions, hay muchos. ¿Cuál os fijasteis? A mí, con todo el respeto, yo no seguí nada de esos ejemplos. Cuando yo um, ¿cómo decir? Cuando nos propusimos a hacer esto y hacer también una grabación y una edición del directo, yo escuché muchos discos de metal con orquesta y me pareció a la mayoría de los que las bandas perdían un poco su agresividad. Se resultaba muy dulce. Y yo con Moonspell quería una cosa llamada Opus Diabólico. Quería una cosa medio salvaje, una cosa sin overdubs, una cosa que fuese exactamente un poco el opuesto de que los Metallica hicieron con Michael Kamen. Yo quería una cosa más underground. Eh, claro que era con una orquesta. Yo quería adherir el poder teatral de Moonspell y también gótico y metalero y también la magnitud de la orquesta. Y, yo escuché muchas bandas, incluso Epica, Therion, Septic Flesh, Catatonia, Opeth, todos los discos con orquesta y yo quería una cosa mucho más animalesca, ¿sabes? Mucho más de ganas, mucho más de lo interior. Y pienso que el disco para nosotros ha sucedido mucho mejor así, porque es mucho más auténtico lo que hace pasar la noche. Nos no estuvimos en preproducción, haciendo overdubs, registrando otra vez los vocales, las guitarras, los pormenores. Fue un disco que nos construimos para um, retratar, para ilustrar lo que se ha pasado en aquella noche. Sí, me voy un poquito desafinado, el cello está un poco, sabes, en un tono diferente. Para mí me da igual. Porque yo quería una cosa que fuese mucho, como se dice, in your face, como se dice, mucho, con mucho más ganas que producción, que son dulce. Claro que cuando yo estaba creciendo como fan de heavy metal, tenía muchos discos de Maiden, Slayer, cosas más pesadas, Celtic Frost, Bathory, King Diamond, todo eso, pero también en la colección de CDs que tenía había cosas orquestrales y clásicas como Mussorgsky, Prokofiev, Stravinsky, que son tres compositores muy grandes de la Rusia y que hay
dice la leyenda que uno de los Modes Mussorgsky ha creado el heavy metal con una pieza que se llama Yaga Baba, que es sobre un monstruo ruso que aparece a los niños. Y tenía mucho, mucho más que ver con el poder del heavy metal, todas las cosas que eso hace más agresivas y eso hace un poco mayores, ¿sabes? Y esa fue nuestra influencia mucho más no escuchar para conocer, para informar, pero nós escuchamos mucho más música clásica en el proceso. Estos compositores, también Wagner, también Verdi, que tiene el Requiem con una pieza que se llama Dies Irae, La muerte de Dios, que es estupenda, ¿sabes? Que es una cosa increíble y muy, muy, muy poderosa. Y los universos que queríamos, ¿sabes? Trazer como solo uno era el universo de Moonspell y de la orquesta, pero filtrado por las composiciones más poderosas de la música clásica y no por las más dulces y más melódicas. Vale, ha sido en Lisboa, pero yo he visto Rage tocando, por ejemplo, en festivales con orquesta, he visto en Wacken tocando muchas bandas, Dimmu Borgir, por ejemplo, con orquesta. ¿Hay posibilidad en un futuro de tocar en festivales con orquesta? Tal vez, sabes que es muy complicado y nos hablamos con muchas bandas como Dimmu Borgir, Septic Flesh y otras que hicieron este tipo de show de orquestral en los festivales y se quedaron nada felices, nada contentes con el resultado porque es mucho estrés, es poco tiempo de setup, es poco tiempo, es una cosa, ¿sabes? Un concierto de metal con una orquesta clásica tiene que tener tiempo, no puede estar, ¿sabes? Apresado, porque es una cosa solemne, es una cosa que tiene un ritual también. Por eso no lo sé si vamos a hacer conciertos en festivales. Si lo arreglamos o si la oportunidad se presenta también, tenemos que combinar las cosas muy, muy bien con los promotores para también tenemos el tiempo necesario para hacer las cosas sonar y visualmente se parecer bien. Pero vamos a hacer algunos conciertos con orquesta, no vamos a hacer una gira completa. Y lo primero que vamos a hacer después de Lisboa es en la Ciudad de México a 13 de marzo del próximo año. Vamos a tocar con una orquesta mexicana, el maestro va a ser portugués. Es una cosa que tiene acontecido mucho en Ciudad de México, como sabes, es una escena espectacular con millares de fanáticos de heavy metal, de Moonspell, todas las bandas. Estamos también negociando algo más para Portugal y algo más para sitios especiales como anfiteatros naturales, como anfiteatros grandes en el este de la Europa, pero va a ser muy complicado, muy difícil de traer un espectáculo así para un festival, por muy grande que sea el festival, es lo ejemplo de Dimmu Borgir y de Rage, es una cosa muy, muy estresante, sí. Vale, vamos a lo visual que hablabas. Empieza el concierto, primero la orquesta y luego hay el Nome Domedo con la farola, mítica farola que ya llevabas años atrás en otras giras y el gorro. Realmente es impactante de inicio. Sí, es la parte teatral de Moonspell y a cada noche que hay un concierto, nosotros gustamos mucho de mostrar a lo público, mostrar a nuestros fans que Moonspell es una narrativa, que es una narrativa es como teatro, es una narrativa que proviene de las letras y que se transforma a través de la música. Y este concierto en Lisboa era una oportunidad perfecta de hacer algo más teatral, más operático también, porque teníamos como 45 músicos atrás
tocando instrumentos orgánicos, instrumentos clásicos, instrumentos que tienen una vida muy propia. Y claro que toda la mise en scène, todo el escenario, todo lo que se pasa, todas las emociones tenían que resultar así, desde un intro muy oscuro, muy sombrío, hasta un desenvolvimiento de muchas cosas que tienen la esencia de la música de Moonspell, que es un juego entre la oscuridad y la luz también. Y era una oportunidad perfecta para usar, ¿sabes? Ropas y el contraste entre una ropa más metalera, más de piel y todo eso, y también los fatos de la orquesta y el escenario más minimal. Nos inspiramos mucho más que en un concierto de metal, nos inspiramos mucho más en cosas de teatro, cosas de cinema, también para hacer algo que resultase, que fuese un poco que no tivesse sido intentado muchas veces. Era un concierto grande en Lisboa. Teníamos una oportunidad de tocar nuestras músicas, muchas de los repertorios de Moonspell con orquesta y teníamos una oportunidad también de conseguir una visualidad diferente y pienso que está ahí bien um, captado en el vídeo, en el filme del concierto. Una curiosidad acerca de la captación del concierto y acerca del producto final que se ve, que tú has visto en el vídeo. Nos no trabajamos con gente directores profesionales de aquí de Portugal o del extranjero. Nos trabajamos, demos la responsabilidad de hacer este concierto de Moonspell a dos fanáticos de Moonspell, que es Soraya y Flávio, que tiene una productora ahora que se llama Of Dream and Drama Productions. Dream and Drama es también una antigua canción de Moonspell del tiempo del Wolf Art. Y toda la gente me dice, o se cuestionó, estás loco, ¿sabes? Es mucho investimento, mucho dinero también, ¿qué vas a hacer dar a dos personas sin experiencia? Pero las personas solo tienen experiencia si tú le das una oportunidad también, que es una palabra que creo que es muy importante de estar en sitio cierto, a la altura cierta también. Fizeram um trabalho increíble, sabes, de una maturidad excelente y también para mí tiene una ventaja que era ser fanáticos de Moonspell y saber muy bien cuando es el momento de solo, cuando hay una expresión facial, cuando cae una gota del sudor, todo eso, y me encanta el resultado final. Y me encanta que han sido dos chicos mucho más sabes, novos que yo y que empezaron a oír Moonspell hace 20 años y lograron hacer un trabajo extraordinario con nosotros. Sí, realmente, técnicamente, veo bastantes cosas a favor de hacer que la gente que produzca y grabe todo esto sean fans, porque ya no tienes que contarles dónde tienen que ir las cosas, lo cual pues está muy bien. Es verdad, y también no se queda en piloto automático, ¿sabes? Hacen las Exacto. cosas con gusto, hacen las cosas con entusiasmo, y es muy importante para nosotros, que nosotros somos una banda de Portugal, una banda que es emocional, ¿sabes? Nosotros no conseguimos ir para el escenario si no sentirmos algo como una llamada o algo así. Y los chicos que hicieron este filme um, tienen la misma motivación que la banda. De este disco, 1755, hay hasta cuatro canciones. O sea, y es, bueno, la temática es sobre Lisboa, precisamente. O sea, que Bien, todo sí. encaja. ¿Fueron estas canciones las que os llevaron a pensar, vamos a expandir sobre todo en este disco? Porque es en plan, entiendo que dentro del repertorio de Moonspell hay canciones que serán más fáciles de orquestar que otras. Sí, sin duda, todo fue una negociación también con el maestro y el tío que ha hecho los arreglos sinfónicos.
Porque 1755 es un álbum que para nosotros es fundacional. Es una especie de piedra sobre la cual asientan nuestra voluntad de tocar y de ir al escenario con una orquesta, porque es un álbum en sí mismo bastante orquestral. Es un álbum que cuenta la historia de una Lisboa destruida, de una Lisboa reconstruida y también todas las influencias que teve ese desastre natural en ese siglo XVIII. En toda Europa y todo el mundo conocido. Por eso, por ser en Lisboa, era un sueno antiguo de Moonspell sonar probablemente no todas las músicas del repertorio de Moonspell, pero las músicas de 1755. Es por eso la razón que pensamos todo el show y toda la narrativa del show en Lisboa a través de un álbum que es dedicado a una altura muy, muy particular y muy trágica de Portugal y también de Lisboa. Y todo se fue construyendo a partir de esta base. Um, Escoger el repertorio, elegir el repertorio fue una cosa, sabes, una negociación con el maestro también, porque escuchamos mucha música de Moonspell que también podría ter entrado en el setlist para estos conciertos, pero queríamos imprimir una dinámica por toda la carrera de Moonspell, tocar, sonar también algunos clásicos como Vampiria, que se quedó muy bien con la versión sinfónica, Alma Mater, Full Moon Madness, pero también cosas como Extinct, Breathe, cosas de Antidote, como Everything Invaded. Había mucho por donde elegir, muchos caminos para caminar con los arreglos sinfónicos y orquestales, pero teníamos también un objetivo, un límite que son más o menos 100 minutos de música, porque para un músico clásico tocar una música con arreglos tan extremos y tan difíciles y tan con una densidad tan grande es una cosa que no puedes hacer durante 2, 3 horas, pero a lo mejor una hora y media era el plan de hacernos esto. Y para mí me quedé mucho contente con la elección del repertorio porque es muy representativo de Moonspell. Claro que sí, hubo canciones de Sin, canciones como Opium, que es una de las canciones más conocidas de Moonspell, que se quedaron ahora fuera del repertorio, pero la integridad del show, la integridad del Opus Diabólico está muy bien unida y se cola muy bien con estas canciones que elegimos para el repertorio final de este disco en directo y también de este concierto. Yo siempre veo que las bandas de heavy metal con los años acaban haciendo un disco orquestal, un disco de Unplugged y uno de versiones de sus primeras influencias. Creo que os queda el de Unplugged y el de las versiones. ¿Habéis pensado en ello? Sí, hicimos una gira aquí en Portugal y también tocamos Wacken, que era un spell, yo no diría unplugged, pero más acústico con versiones de músicas menos conocidas de Moonspell y con versiones, la primera versión, la gira se llamaba Sombra. Sombra es como shadow, como se dice, sombra también es Sí, sombra. en castellano. Mm. Sombra. Y agotamos muchos teatros aquí en Portugal y también habíamos grabado con la misma equipa también. Y a lo mejor iremos retomar este acústico que solo hicimos en teatros y cosas especiales como Wacken en 2012, creo yo. Y vamos también a retomar esta faceta de Moonspell. Versiones.
va a ser un poco más complicado, pero, ¿sabes? La evolución de la industria, de la música, la evolución de las propias bandas, a veces nos llevan a territorios que son muy cliché, como el disco orquestral, como el disco acústico, como el disco de versiones, pero también no está, el secreto no reside solo en lo que haces, pero cómo lo haces. Y claro que Moonspell es una banda profesional y tenemos que pasar estos pasos todos, ¿sabes? Un disco de versiones no lo sé si los vamos a hacer, pero todo esto que hemos hecho en los años que vienen desde 2021, que es nuestro último álbum de canciones originales que se llama Hermitage, hasta 2026, cuando vamos a lanzar el nuevo disco de originales de Moonspell. Todo esto fue también un plano y una estrategia para nos quedarnos más inspirados para nueva música. Claro que en directo está muy bien conseguido, las personas están reagiendo muy bien, las ventas son óptimas, agotamos la primera edición del DVD, que es complicado porque hoy en día las personas ven todo en YouTube o Netflix y nos conseguimos agotar la primera edición de un producto físico de DVD y los discos también están saliendo muy bien, pero todo esto fue también para nos ganar un poco de tiempo, que es la cosa más preciosa para nosotros, para conseguimos parar un poco, conseguimos escuchar también lo que nos decía nuestra inspiración y claro que ahora tenemos Opus Diabólico, pero en un año estaremos hablando del nuevo disco de Moonspell, que ese sí es el objetivo más noble, el objetivo más grande de Moonspell y todo esto son, como dice, son etapas, porque Moonspell es una banda con legado. Eu posso dizer isto, não somos Judas Priest, não somos Iron Maiden, não somos Metallica, não somos Slayer, pero tenemos nuestra pequeña historia del metal portugués inscrita en el gran libro del metal internacional. Y claro que cuando Moonspell ha conmemorado 30 años, yo no ligaba mucho al pasado, yo era mucho más un tío que olhava en frente, en el futuro, pero cuando Moonspell celebró 30 años en Lisboa, Porto y un poco por todo el mundo, América Latina y todo, yo me sentí más conectado con el legado. Y la primera pregunta que haces es un poco existencial. O sea, ¿habrá necesidad de más música nueva de Moonspell o nos vamos a tornar una banda de legado, tocar los 30 años de Ulfar, tocar con orquesta, tocar los 30 años de Religious, los 30 años de Sin Pecado? Y la respuesta no es fácil, es una respuesta difícil y es como una encrucijada, ¿sabes? Cuando se cruzan los caminos. Pero como también tuvimos la oportunidad y todos estos lanzamientos y toda la vida la carretera que hacemos año após año con Moonspell nos permitieron también nos crear las condiciones para hacermos un álbum nuevo que vamos a comenzar a grabar en 2 semanas y claro que ahora la respuesta está dada y nosotros sentimos que es tiempo de hacer directos, de hacer todas estas cosas bonitas y agradables también, pero también es tiempo de ganar coraje, de respirar, ¿sabe? De respirar y de hacer un nuevo álbum que salirá en el verano de 2026. Vale. Concepto Portugal, y una de las cosas que más me gusta, y te lo digo sinceramente, como frontman, es que dices cosas que no se suelen decir eh, en España. Por ejemplo, Finisterra, el fin del mundo no está en España, está en Portugal. En plan, eso te lo he oído decir, o porque en la península ibérica hay, aparte del español, hay otros idiomas. Son cosas que parece que, eh, no sé, nadie acostumbra a decir, y es también una reivindicación de lo portugués, porque sinceramente te digo, a mí unas cosas que más envidia me da es que Portugal tiene una banda como Moonspell y nosotros en España no hemos tenido una banda como Moonspell.
Tiene bandas mucho buenas, históricas como Bus o Ángeles. Tiene también, Pero, sí, pero tiene Chris Hicks, tienen sí, sí. también Ángelos Apátrida. Sabes, en Portugal y España nosotros somos vecinos, pero muchas veces no pasa lo mismo con Brasil. Muchas veces a España y a Portugal leo más fácilmente las cosas de la Inglaterra, de la Alemania, de la Escandinavia, y parece que a veces tenemos las espadas voltadas. Por ejemplo, hace mucho tiempo que el último concierto de Moonspell en el festival fue en Zamora, hace como 2 o 3 años en Mm. España. Nos tivemos de teloneros con Dark Tranquility, tivemos en Santander, en Madrid, en Barcelona también, y pienso que en una otra ciudad, y fue una reacción increíble, pero mucha gente nos extrañaba también, y que estamos aquí, en Portugal, ¿sabes? Para nosotros tocar en España no es el mismo que vamos a tocar en más lejos, Francia, Alemania, sei lá, en el este, Turquía, y todo eso. Y a veces lo que es más evidente, que van a venir aquí a Portugal, a España, y el contrario no se pasa así uh, tanto, que es un poco, me da un poco que pensar que históricamente Portugal y España no son tan cercanos como deberían ser. A mí me encanta la cultura española, me encanta la Finisterre gallega también, ¿sabes? Pero nosotros somos más occidentales, estamos un poco más para Occidente. No es una disputa histórica, nada de eso. Nosotros tuvimos problemas en el pasado, pero es muy lejos, muy lógico. Desde el século XVII que no tivemos y que las fronteras se consolidaron también, pero anímicamente yo me encanta mucho la cultura española, me encanta el poeta que prefiero es un poeta de original de las Islas Canarias, Justo Jorge Padrón, es el poeta que prefiero de todos. Sabes, gosto mucho de Arturo López Reverte, también toda la cultura española. Cuando estuve en Madrid, por ejemplo, fui al museo ver una exposición de Goya. Hay mucha cultura, hay mucho por descubrir también, ¿sabes? No es solo ir a Benidorm o Algarve, también hay mucha música, mucha cultura para descubrir y pienso que nuestros líderes culturales, nuestros agentes, nuestros promotores, a veces no saben aproximar los vecinos, ¿sabes? A veces me siento más lejos de España, de todas las regiones, Galicia, Cataluña, País Vasco, do que me siento de regiones mucho más lejas de aquí de Portugal, como por ejemplo la América Latina, donde tenemos una legión de fans brutales y todo eso. Pero también concuerdo un poco contigo. Va siendo tiempo también de haber más bandas con un perfil internacional más fuerte que ven de España. Moonspell ha hecho muchas cosas, pero seríamos todos mucho más fuertes si nos juntásemos y a veces una escena, por así decir, ibérica y no solo casos isolados. Vale. Este disco al inicio, yo recuerdo cuando salió y fue, wow, esto es otro nivel. O sea, es Portugal, tiene una banda que está al nivel de... Yo en esa época era como Paradise Lost, los ponía casi al mismo nivel. Ese disco para mí ha envejecido muy bien, hay muchos himnos. Wow, es una pasada. Sí, celebra 30 años. Una curiosidad es que fue lanzado en el 1 de abril de 1995. Y parecía una broma, parecía una mentira, ¿sabes? Que el día de las mentiras, día de las bromas. Y nadie acreditaba en este disco. La editora, el Cielo, estaba un poco, ¿sabes? Con miedo. Nosotros éramos muy chiquitos. Yo tenía, hace 30 años atrás, solamente tenía 21. Pero el disco era tan emblemático, tan original, con tanta autenticidad y tanta rebelión de jóvenes de Portugal que están también buscando su lugar en la escena, que
fue un poco como aquel caballo que corre fuera de la pista, ¿sabes? Ujú. Es Wolfart para mí. Es un disco que yo sentía que no iría a resultar, yo sentía que no iría traer nada al metal europeo, pero yo estaba felizmente enganado. Nos habíamos tocado un par de datas celebrando los 100 años Wolfart y sigue siendo un disco con una magia muy especial, ¿sabes? Es un disco que no es propiedad de los Moonspell, es un disco que es de toda la gente. Jordi, yo voy a tener hacer una última pregunta porque tengo una entrevista ahora con Perdona, México. no he preguntado, creí que era el último. Ah, tengo 50.000 preguntas. O sea Sí, que claro, te voy a preguntar perdóname. sí, dime una que hacemos a todos. ¿Cuál es la primera vez que lloraste en un concierto? Si recuerdas el grupo o la banda. Uh, yo no me recuerdo de ter llorado, de me ter emocionado, sí. Y yo pienso que fue tal vez un concierto de Manowar, la primera vez que vieron en Portugal, porque hay mucha gente que nos encanta Manowar y que dicen que son los posers y todo eso. Para mí Manowar es una de las bandas más subvalorizadas del metal, que son geniales. Sabes que hasta Orson Welles trabajó con Manowar. Y si Manowar es bueno para Orson Welles, es bueno para toda la gente. ¿Sabes? Los otros tíos de Moonspell, yo quiero hacer una versión medio metal gótica del Blood of My Enemies, de Hail to England, pero nadie les encanta Manowar como yo. Y pienso que el primer concierto, en los idos años 90, cuando escuché Art of Steel, fue un momento muy emocional para mí. Y me encanta Manowar y yo estoy siempre, todas las veces que estuve en Portugal, estuve en el público. Estoy de acuerdo y como sé que no tienes tiempo, si puedes decir, hola, soy Fernando Ribeiro, Claro que desde sí. Moonspell, escuchad o leed mi entrevista en Starway to Rock. Saludos a todos, yo soy Fernando Ribeiro, cantante de los Moonspell de Portugal. Escuchen mi entrevista en Starway to Rock. Perfecto, un placer. Me queda Gracias, amigo. mucha entrevista más. Recuerdos de Irene Serrano, por cierto. Nos Recuerdos vemos. para... Nos vemos, gracias. Gracias.